El verano había llegado con una intensidad abrasadora, de esas que tiñen las tardes de un dorado casi líquido y ralentizan los movimientos. En las afueras de la ciudad, una piscina comunitaria se convertía en refugio habitual para vecinos que buscaban alivio entre chapuzones, crema solar y risas infantiles. Aquel espacio abierto, rodeado de setos altos y con el eco del agua rompiendo el silencio de la siesta, guardaba secretos en sus rincones más sombríos, esos que el sol no alcanzaba del todo. Julio, de 32 años, trabajaba como socorrista desde hacía 3 veranos en ese recinto. Su rutina era tranquila, salpicada de saludos amables, silbatos y alguna que otra caída torpe de niños distraídos. Tenía el cuerpo de quien ha aprendido a estar en forma sin vanidad. Hombros anchos, espalda firme, brazos fuertes y tostados. El uniforme rojo se ceñía a su torso con naturalidad, y su expresión, siempre serena, escondía una mirada más profunda de lo que aparentaba. Entre los visitantes habituales estaba Iván, profesor de música, piel clara, delgado, con una calma que no siempre encajaba con la algarabía de la piscina. Venía algunas tardes, con un libro bajo el brazo, una toalla y su botella de agua. Se instalaba en la sombra, leía con el ceño apenas fruncido, y de vez en cuando se zambullía en el agua como si necesitara algo más que frescor, como si estuviera buscando algo que ni él sabía nombrar. Desde la primera vez que Iván llegó al recinto, Julio se fijó en él, no de manera obvia. Era una observación sutil, como quien reconoce una melodía que le resuena por dentro sin saber por qué. Su forma de nadar, la manera en que se secaba el cabello con la toalla, el leve parpadeo cuando salía del agua, dejaban en Julio una inquietud extraña, casi física. No hablaban más que lo justo. «Buenas tardes. ¿Todo bien por aquí?» «Cuidado con las baldosas mojadas». Pero había algo más en esas frases. Una pausa antes de responder. Una mirada que duraba un segundo de más. Un gesto torpe de Iván al guardarse las gafas de sol. Y una sonrisa breve de Julio que no terminaba de ser profesional. Un jueves al final de julio, el calor fue tan intenso que la piscina no se vació hasta el último minuto permitido. Las familias se marcharon entre risas agotadas y bolsas húmedas. El sonido de las chanclas desapareció por el portón metálico y quedó solo el eco de las últimas gotas resbalando por los bordes del agua. Julio comenzó a recoger los flotadores abandonados y a cerrar sombrillas. Cuando levantó la vista, vio que Iván seguía allí. Estaba sentado al borde de la piscina, los pies en el agua, el cuerpo inclinado hacia atrás, apoyado en los brazos. Su camiseta blanca estaba tirada en la silla, y su torso, delgado pero definido, brillaba bajo la luz anaranjada del atardecer. No parecía tener prisa. Julio se acercó sin ruido, solo con la toalla colgada al hombro. «¿Todo bien?», preguntó con voz suave. Iván giró el rostro, lo miró, y en esa mirada había algo que no se había atrevido a mostrar antes, un filo de curiosidad, de deseo no dicho. «¿Puedo quedarme un rato más? No tengo nada esperándome en casa», dijo. Julio lo observó durante un segundo, luego asintió despacio. «Solo si no tocas el agua, ya estoy cerrando». Iván sonrió. «Prometido». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era espeso, cálido. Julio se sentó a 1 metro de distancia, sin quitarse la camiseta, solo con los pies también dentro del agua. El sol caía más y más bajo, tiñendo el agua de tonos cobre. No se miraban directamente, pero sabían que estaban atentos al otro. Iván se inclinó hacia adelante, dejando que sus dedos rozaran la superficie. El agua se onduló suavemente. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto tuviera un segundo propósito. «Siempre pensé que los socorristas se aburrían cuando todos se van», comentó. Julio sonrió. «Depende de quién se queda». Iván giró la cabeza, sorprendido por la respuesta. Sus miradas se cruzaron. Fue un segundo. Uno solo. Pero en ese segundo,
Algo invisible se rompió, o se encendió. «¿Y si me caigo?», bromeó Iván. «¿Me salvarías?». «Solo si me das motivos», respondió Julio con un tono suave, casi un susurro. La piel de Iván se estremeció. Un escalofrío leve. No por frío, por lo que no se decía. El aire cambió. El calor ya no era solo por el verano. Era por el roce invisible entre los cuerpos, por las miradas que se buscaban sin atreverse a quedarse demasiado. Iván se levantó, despacio. Se acercó hasta el borde donde estaba Julio. Se inclinó hacia él, la sombra de su cuerpo cayendo sobre el otro. «Gracias por dejarme quedar». Julio lo miró desde abajo. No se movió. No dijo nada. Solo sostuvo la mirada. Y esa mirada, profunda, firme, vibrante, hizo que Iván retrocediera medio paso, como si acabara de tocar algo que quemaba. Pero no se fue. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca. Los hombros casi se rozaban. Sus pies tocaban el agua al mismo tiempo. Y cada movimiento, cada respiración, parecía coreografiada por algo más fuerte que ellos. Ninguno lo dijo. Ninguno se atrevió aún. Pero ambos lo sintieron, que la piscina ya no era solo agua. Era un escenario. Un lugar donde algo se estaba construyendo, gota a gota, latido a latido. Y aún quedaba noche. La luz se desvanecía con lentitud, dejando tras de sí un cielo violeta que empezaba a cubrirse de estrellas tímidas. El reflejo del agua se proyectaba en la piel de los dos hombres sentados al borde de la piscina, creando destellos vivos que danzaban sobre sus cuerpos. El calor persistente del día aún vibraba en el ambiente, pero lo que ardía ahora no era solo el aire. Julio no sabía por qué no se había levantado. No era costumbre permitir que alguien se quedara después del cierre, pero tampoco era costumbre sentirse así, con el pecho lleno de algo que no sabía si era deseo, expectativa o simple asombro. Iván no se movía. Jugaba con el agua, trazando líneas invisibles con el dedo, mientras la noche avanzaba como un animal lento, rodeándolos sin prisas. «Nunca te había visto quedarte después de tu turno», dijo Iván, sin mirarlo directamente. «Nunca se había quedado alguien como tú», respondió Julio, con voz baja. Iván giró la cabeza y lo observó. Sus ojos, en la penumbra, parecían más oscuros, más profundos. La distancia entre ellos era mínima. Bastaba una inclinación del torso, un gesto sutil, para que los hombros se tocaran, para que la piel hablara antes que las palabras. El silencio se volvió espeso, casi tangible. Julio sentía la respiración de Iván, no porque fuera ruidosa, sino porque su propio cuerpo se había vuelto sensible a todo. Cada movimiento a su lado era como una vibración que le recorría la columna. «¿Siempre estás tan tranquilo?», preguntó Iván. «Solo cuando estoy atento». «¿Y ahora estás atento?». Julio sonrió. No respondió. En lugar de eso, bajó la mirada a los pies de ambos en el agua, y con un movimiento casi imperceptible, dejó que el suyo rozara el de Iván. Fue un contacto leve, pero suficiente. Iván no lo retiró. Al contrario, dejó que los dedos se entrelazaran por debajo del agua, como si el cuerpo hablara lo que la boca aún no se atrevía a decir. Ese roce, escondido por la superficie, era más íntimo que cualquier abrazo. «Estás frío», dijo Iván. «Estoy conteniéndome», respondió Julio, con los ojos aún bajos. Iván tragó saliva. Su pecho subía y bajaba con un ritmo más marcado. La tensión entre los dos era un hilo que se estiraba con cada segundo. «¿Y por qué?». «Porque si empiezo, no sé si sabré parar». Entonces Iván giró por completo hacia él. Sus rodillas tocaron el lateral del muslo de Julio. Su brazo, al moverse, rozó su espalda, como si buscara un punto donde apoyarse. «Tal vez no haya que parar», susurró. Sus miradas se encontraron. Esta vez no se esquivaron. Se quedaron fijas, intensas, como si se estuvieran leyendo sin pronunciar una sola palabra. Julio notó el latido de su corazón acelerarse.
Podía ver cada detalle en el rostro de Iván, la curva leve de su mandíbula, la tensión en los labios, la pequeña gota de sudor que descendía lenta por su cuello. Fui a... Entonces, cuando lo hizo, levantó la mano y la apoyó en la nuca de Iván. Un gesto contenido, firme, sin violencia, pero lleno de una promesa. Su pulgar rozó la base de su cuello. Iván cerró los ojos por un instante. Sus labios se entreabrieron, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. «No me mires así», dijo Julio en un susurro apenas audible. «Me vas a enloquecer». Iván sonrió con los ojos aún cerrados. «Entonces mírame tú». Y Julio obedeció. Lo observó como quien contempla algo que no esperaba encontrar. Con cuidado, con hambre, con reverencia. Sus rostros estaban tan cerca que cada exhalación se mezclaba. No se besaron. No aún, pero ya no había espacio entre sus cuerpos, solo piel a punto de ceder. Julio retiró lentamente la mano de su nuca, bajándola por su espalda. Sus dedos rozaron la camiseta húmeda de Iván, que se pegaba a su piel delgada, revelando más de lo que ocultaba. Iván abrió los ojos y sostuvo la mirada. No se apartó, no retrocedió. «¿Esto está bien?», preguntó Julio. Iván asintió, pero no dijo nada. No hacía falta. Su cuerpo hablaba, su proximidad, su respiración, el temblor casi imperceptible de sus dedos en el borde del banco. La luna se había alzado ya sobre el cielo. El agua reflejaba la escena como si fuera un espejo que no quería olvidar nada. Los dos seguían ahí, tan cerca, tan cargados de tensión, que incluso el más leve roce de sus hombros era una corriente. Y entonces, por fin, Iván apoyó su frente en la de Julio. Un gesto simple, íntimo, más poderoso que cualquier palabra. Cerraron los ojos al mismo tiempo, y en esa quietud compartida, en esa unión sin más testigo que la noche, se permitieron quedarse. Porque a veces no hace falta decir «quiero». A veces basta con no irse. El agua seguía inmóvil, como si contuviera la respiración junto a ellos. La noche avanzaba despacio, envolviendo el recinto en un silencio espeso, casi sagrado. La frente de Iván seguía apoyada contra la de Julio, sus respiraciones sincronizadas, tibias, rozando los labios sin llegar a encontrarse. Cada segundo que pasaba sin tocarse del todo era una provocación más, una prueba a ese límite invisible que ambos estaban tentados a cruzar. Julio bajó la cabeza apenas. Sus labios rozaron los de Iván, no en un beso completo, sino en un gesto contenido, tembloroso, como una promesa aún por hacer. Iván respondió con un leve suspiro, y sus dedos buscaron el borde del asiento donde estaban, como si necesitara anclarse a algo para no dejarse llevar del todo. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», susurró Iván, sin apartarse. «Sí», respondió Julio con voz ronca. «Y no me quiero detener. No era solo deseo. Era la acumulación de todas esas miradas sostenidas, de los silencios cargados, de las palabras que no se habían dicho pero que estaban allí, vibrando entre los dos. Era el descubrimiento de una atracción que se había cocinado lenta, a fuego bajo, hasta ser imposible de ignorar. Julio se puso de pie, extendiendo la mano hacia Iván. Él la tomó y sus dedos se entrelazaron como si ya se conocieran de antes. Sin soltarse, caminaron juntos por el borde de la piscina, descalzos, dejando huellas húmedas sobre el suelo liso. La brisa cálida de la noche les acariciaba la piel, y el mundo parecía haberse quedado lejos, afuera, reducido al murmullo de insectos y a la luna como única testigo. Julio abrió la puerta de la caseta donde guardaba el equipo, una pequeña sala de mantenimiento con una camilla de primeros auxilios, un banco de madera y una ventana alta por donde entraba la luz azulada de la piscina. No era un lugar diseñado para la intimidad, pero en ese instante se convirtió en refugio. Iván entró sin soltar su mano.
Se sentaron en el banco. Julio le rozó la mejilla con el dorso de la mano, con una lentitud que le erizó la piel. Iván cerró los ojos, inclinándose hacia ese tacto, como si no supiera que lo necesitaba hasta que lo sintió. «Me gustas desde hace semanas», confesó Julio, apenas un susurro. Iván abrió los ojos. Sus pupilas brillaban bajo la luz tenue. Lo miró como si esas palabras hubieran desbloqueado algo dentro de él. «Y yo he estado esperando que lo dijeras». Se besaron. No con prisa, no con urgencia, con una lentitud deliciosa, explorándose como quien descubre algo sagrado. Los labios se buscaban y se separaban solo para volver a encontrarse. Las manos, antes contenidas, se deslizaban ahora por los brazos, el cuello, la espalda, con una suavidad cargada de intensidad. El cuerpo de Julio tembló al sentir la mano de Iván sobre su nuca, acariciando con los dedos la raíz del cabello. Esa caricia simple, casi inocente, le encendió algo en el pecho, un calor que se extendía desde el estómago hasta la garganta. El aroma de Iván, piel húmeda, jabón neutro y algo más, algo suyo. Se volvió embriagador. Julio enterró el rostro en su cuello, besando la piel con una reverencia que hacía que Iván contuviera el aliento, como si ese simple contacto lo rompiera por dentro. «¿Esto es real?», preguntó Iván, apenas audible. «Más de lo que esperábamos», dijo Julio, acariciándole la espalda con la yema de los dedos. Los minutos pasaban sin que importara la hora. En esa caseta, el tiempo parecía plegarse a sus cuerpos, a su respiración compartida, al roce de sus piernas entrelazadas. Iván apoyó la cabeza en el pecho de Julio. Escuchó el latido firme de su corazón. Se sintió seguro, como si por fin hubiese llegado a un lugar donde podía soltar todo el peso. «No sé en qué momento pasó esto», murmuró. Julio acarició su brazo con ternura. «En todos los momentos en los que no dijimos nada, en cada vez que nos miramos sin hablar. La noche los envolvía, no como un telón que cierra una escena, sino como un manto que los protegía del resto del mundo. Se quedaron así, abrazados, sin necesidad de más, porque había veces en que el deseo no empujaba, solo se quedaba, y pedía espacio para volverse algo más. La caseta olía a piel cálida, a humedad, a algo que solo existe cuando dos cuerpos deciden dejar de resistirse. Afuera, el agua quieta seguía reflejando la luna, y adentro, la respiración acompasada de Julio e Iván marcaba el ritmo de una intimidad que ya no podía esconderse bajo palabras. Julio tenía la cabeza de Iván apoyada en su pecho, y su mano le acariciaba el pelo con una suavidad que contrastaba con el temblor interior que lo recorría. No era ansiedad, no era duda, era deseo contenido, un anhelo que se desbordaba lento, como una corriente que encuentra por fin la grieta por donde escapar. Iván levantó la cabeza, lo miró, no como alguien que espera algo, sino como quien por fin ha encontrado claridad en medio de tanto ruido. «¿Siempre eres así con todos?», preguntó con una media sonrisa, sin apartarse. Julio lo miró en silencio. Luego le rozó la mandíbula con el dorso de la mano. «Solo contigo me dan ganas de no fingir que no siento nada». Iván cerró los ojos por un instante, como si esas palabras le aflojaran algo dentro, y entonces, sin decir nada más, lo besó de nuevo. Esta vez con más intención, con más hambre, no porque quisiera poseerlo, sino porque necesitaba memorizarlo. Las manos de Julio bajaron por su espalda, deteniéndose en la cintura, dibujando su silueta como si la estuviera esculpiendo. Iván se dejó hacer, se entregó a ese contacto como se entrega el cuerpo al agua tibia, con la certeza de que no hay peligro, solo alivio. Los labios se buscaban con urgencia contenida. Los cuerpos se acercaban como si necesitaran fundirse para poder respirar. La tensión entre ellos ya no era solo emocional, era física. Era esa vibración en el pecho, ese calor que se concentraba en el abdomen,
ese cosquilleo en la piel que solo despierta con la proximidad del deseo. Iván llevó sus manos a la nuca de Julio. Lo atrajo más. Julio bajó la cabeza, besándole el cuello, los hombros, deteniéndose en cada respiración, en cada escalofrío. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado a propósito, para permitirles saborearse sin prisa. «Me estás desarmando», murmuró Iván, con voz baja y temblorosa. «Entonces déjate caer», respondió Julio, rozando su oído con los labios. «Yo te sostengo». No necesitaban más. Todo estaba dicho en los gestos, en la forma en que Iván lo buscaba con el cuerpo, en cómo Julio respondía con movimientos suaves pero firmes, envolviéndolo. La conexión era real, táctil, honesta. Julio lo condujo hasta la camilla de primeros auxilios, que ahora parecía otra cosa, un altar improvisado. Iván se sentó, sus muslos rozando los de Julio, y lo abrazó por la cintura. Sus respiraciones eran ya una sola, su temperatura compartida. Se besaron de nuevo, más lento esta vez, explorándose. Julio le acariciaba el rostro con la yema de los dedos, bajando por su cuello, sus hombros, sin romper nunca el ritmo. Iván lo tocaba con reverencia, como si cada rincón de su piel fuera una nota en una canción que solo él podía interpretar. Y luego se quedaron quietos, solo abrazados, no por timidez, sino porque habían llegado a ese punto donde el deseo no exige, solo acompaña, donde la piel basta, donde el cuerpo del otro se vuelve hogar. «No sabía que necesitaba esto», dijo Iván, con la voz apenas un suspiro. «Yo tampoco», respondió Julio, apoyando la frente en su pecho. «Pero ahora que está pasando, no quiero que acabe aquí». Iván le acarició la espalda. Un movimiento lento, continuo, como si con ese gesto sellara un pacto invisible. «Entonces no lo dejemos en una noche». La frase quedó flotando en el aire, vibrante. Era más que un deseo. Era una decisión. El agua afuera seguía callada. La noche seguía envolviéndolos. Y ellos, en esa caseta, en ese rincón olvidado del mundo, entendieron que no se trataba solo de lo que habían sentido, sino de todo lo que podía venir después. Y por primera vez no tenían miedo de quedarse. La madrugada los encontró aún allí, envueltos en la tibieza del otro, con la brisa colándose por la rendija de la ventana y la luz azul del agua proyectando sombras suaves sobre sus rostros. Habían dejado de hablar hacía rato. No porque no hubiera más que decir, sino porque ya no hacía falta. El silencio entre ellos se había transformado en algo cómodo, casi sagrado, donde el cuerpo hablaba y la respiración respondía. Iván tenía la cabeza apoyada en el hombro de Julio, y su mano reposaba sobre su pecho, sintiendo cada latido como si fuera una prueba de que eso que estaba ocurriendo era real. Julio no se movía. Solo acariciaba su espalda con la yema de los dedos, como si dibujara algo invisible, como si memorizara cada centímetro de él, con la atención de quien sabe que está descubriendo algo que no quiere olvidar jamás. «Nunca me había pasado esto», dijo Iván en voz baja, sin levantar la cabeza. Julio no preguntó a qué se refería. Lo entendía, lo sentía igual. Esa mezcla de paz y vértigo, ese deseo de quedarse sin saber cómo se llama lo que estaban empezando. «A mí tampoco», respondió, «y lo pensé muchas veces, que si pasaba, me asustaría. Pero ahora, contigo aquí, solo quiero más». Iván alzó el rostro, lo miró a los ojos, y en esa mirada no había juego, no había inseguridad, solo la claridad de alguien que por fin encontraba correspondencia. «Entonces no pongamos freno», dijo. «Dejemos que nos pase». Julio sonrió, apoyó la mano en la nuca de Iván y volvió a besarlo. No con urgencia, no con ansiedad, sino con ese tipo de beso que se da cuando ya no hay máscaras, cuando el cuerpo y el alma hablan el mismo idioma. Sus bocas se entendieron con ternura, con profundidad,
con una cadencia que iba más allá de lo físico. Sus cuerpos se acomodaron sin esfuerzo, como si llevaran toda la vida buscándose. La manera en que Iván lo abrazaba por la espalda, o cómo Julio lo envolvía con sus brazos, decía más que cualquier declaración. Cada respiración entrecortada, cada estremecimiento al rozar la piel, era un lenguaje nuevo que aprendían en tiempo real. El amanecer se asomó por el borde del cielo, tiñendo el agua de tonos rosados y dorados. La piscina, vacía y silenciosa, parecía ahora otro lugar, un santuario. El eco de sus risas suaves flotaba entre las paredes, como si todo el lugar los hubiera guardado. Se vistieron sin hablar demasiado. Cada movimiento, cada cruce de mirada mientras se abrochaban los botones o recogían sus cosas, tenía una delicadeza que nacía del respeto mutuo. No había prisa, no había incomodidad, solo la certeza de que lo que había empezado allí no se cerraba con la puerta de la caseta. Julio abrió el portón con las llaves. La ciudad comenzaba a despertar al otro lado. El primer canto de los pájaros, el murmullo lejano de un coche, el frescor que aún quedaba en el aire. Iván se detuvo antes de cruzar el umbral. Se giró. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Julio no respondió de inmediato. Lo miró con esa expresión serena que lo había acompañado siempre, pero que ahora estaba distinta, como si la hubiera tocado algo por dentro. «Ahora te espero mañana, y pasado, y el día que quieras volver», dijo. «No voy a dejar que esto se quede en una noche robada». Iván se acercó, lo besó, esta vez en la mejilla, pero con una ternura que le encendió la piel más que cualquier caricia. «Entonces cuenta conmigo». Y se fue, caminando despacio, como si no quisiera dejar atrás lo que acababan de compartir. Julio se quedó mirando, el pecho lleno, la mente en silencio. Sabía que el deseo era solo el inicio, que lo que realmente importaba venía después, con las pequeñas decisiones, con las miradas que no se esquivan, con los silencios que no asustan. Esa mañana, mientras cerraba la puerta tras de sí, supo con certeza que algo había cambiado. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin pensarlo, porque lo que había comenzado, después de que todos se fueran de la piscina, apenas estaba empezando.